¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Revelaciones. Hablemos de la Guerra Sucia. El 7 de julio de 1952 es una de las fechas más sombrías y más olvidadas en la historia de México. La razón, aquel trágico día en el marco de la campaña presidencial, el Estado presidencial efectuó uno de los hechos más brutales al reprimir una manifestación pacífica en oposición al resultado de la elección presidencial del periodo de 1952 a 1958, donde se le otorgaba el triunfo a Adolfo Ruiz Cortines. Los manifestantes estaban seguros de que su candidato, el general Miguel Enríquez Guzmán, había resultado ganador. Bueno, los partidarios de Guzmán se reunieron para celebrar su verdadero triunfo, pero el evento familiar pronto se convirtió en una tragedia. Este hecho reveló la violencia al derecho a la vida, a la libre elección, manifestación de reunión, siendo víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes ejecuciones extrajudiciales, así como también desapariciones forzadas por parte del gobierno de Miguel Alemán Valdés y luego de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y de Adolfo López Mateos. El inicio de la Guerra Sucia, y es que durante el siglo XX muchos países de América Latina sufrieron dictaduras militares o regímenes autoritarios. Sin embargo, durante esa época México se proyectó como un país pacífico, un país democrático, una enorme mentira que tuvo su punto más brutal en los 70. Seguimos aquí, por supuesto, en Revelaciones, profundizando el tema de la Guerra Sucia. Hay un trabajo que yo le recomiendo mucho, de verdad, sobre este tema, de Rocío Ruiz. Ella es antropóloga social, profesora del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, a quien tengo, por supuesto, el honor de entrevistar este día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hablar de la Guerra Sucia es hablar también, y tú lo planteas de una manera excelsa en tu trabajo, de toda una narrativa para olvidar que existió la guerra sucia. ¿Cómo se fragua esa narrativa y cómo podemos contrarrestarla para entender y profundizar en uno de los episodios más brutales que hubo en nuestra historia? Sí, gracias por la pregunta. Me gusta mucho que empieces y que utilices la palabra narrativa, ¿no? Porque precisamente de esto se habla en la historia, ¿no? En la producción de narrativas y de distintos tipos de discursos. Creo que tenemos que contextualizarlo. O sea, todo lo que, la narrativa de un Estado que se produjo a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad. Evidentemente nos daría para muchos programas, ¿no? y muchos debates, pero yo me centraría en un punto que es ¿qué tipo de narrativa se impuso, ¿no? Una que legitimaba un tipo de Estado. Un Estado que además, lo sabemos muy bien, tenía un discurso, ¿no? Se dedicó a construirlo, pues, y a ejecutarlo, de un Estado fuerte, de un Estado democrático, un Estado pacífico, ¿no? Que se contradecía mucho con acciones al interior, pero fue una imagen y un discurso que se exportó y que hizo mucho sentido, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el México de los 70s, en el México que recibe a un montón de exiliados de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y que es una narrativa que se fue reproduciendo e interiorizando, ¿no? No solamente hizo eco afuera del país, ¿no? Hoy en día se sigue hablando, ¿no? Se sigue haciendo, sigue sirviendo, sigue siendo de utilidad, se sigue instrumentalizando, ¿no? Como ese estado, de acogida, aunque sea contradictorio, ¿no? Hay muchos trabajos que demuestran a quienes no se recibían, ¿no? Por ejemplo, pero en ese sentido se exportó una imagen que a su vez se interiorizó. Y yo creo que es esta, ¿no? De país democrático, pacífico, mediador incluso, ¿no? Con conflictos, por ejemplo, en Centroamérica, en fin. Entonces, la pregunta, creo que para ahí vas, es ¿cómo se logró que se interiorizara? Además, ¿no? Esta historia, estos discursos, esta narrativa. Y yo ahí sí es mi propuesta, que es a partir de la invisibilización, del ocultamiento de una historia. Simplemente dicen algunos autores que hablan de lo que es el tema que a mí me interesa, políticas de memoria, ¿no? Que toda política de memoria conlleva una política de olvido, ¿no? Así es la memoria incluso en lo personal, es selectiva, ¿no? Elegimos hablar de algo y dejamos afuera
ciertos elementos. Pero cuando es una política de Estado conlleva, tiene otras implicaciones, ¿no? Y yo, lo que hubo era una política de Estado de silenciamiento, de ocultamiento, ¿no? No necesariamente de olvido, que tiene otras implicaciones, ¿no? No es lo mismo olvido que silencio. Pero pensemos en hechos puntuales como cómo no se reconoció oficialmente a muchos grupos insurgentes. Simplemente no existían, eran unos, durante mucho tiempo se hablaba de ellos como criminales, ¿no? Uno lee las notas y no había un reconocimiento, y al no haber un reconocimiento, no hay una legitimidad de la insurgencia, de la lucha social, no se coloca, es una relación de poder, ¿no? Entonces, no había un reconocimiento implícito casi hasta la fecha, ¿no? Recién, por eso me parece que los diferentes actos de reconocimiento son tan importantes, ¿no? No solo quedarse ahí, pero que son importantes. Pero bueno, creo que entre otras cosas es una de las razones, ¿no? Una política que se cruza con muchos otros elementos, ¿no? De silenciamiento, de ocultamiento, ¿no? De lo que estaba pasando, o sea, simplemente de invisibilización. Algo que me llama mucho la atención, Rocío, el papel del ejército en este episodio. Hablábamos ahorita de una política de silencio. ¿Qué tan beneficiado fue el propio ejército o el propio Estado con esa política de silencio, con esa construcción, como bien mencionabas al principio, de que en México pues no pasaba nada, porque en Brasil había golpes de Estado, en Argentina, en Chile, y sin embargo México parecía un país en paz, cuando en realidad se aplicaban incluso hasta las mismas estrategias, con la famosa Operación Cóndor? Por supuesto. Bueno, yo creo que es uno de los temas urgentes, pendientes, no solo para la academia, o sea, para la política y para la sociedad civil. O sea, yo creo que el tema no solamente de la llama, como todo el mundo dice o decimos ahora, la mal llamada guerra sucia, ¿no? No, es un tema político, es un tema social en el que nos debemos de involucrar desde diferentes ámbitos, ¿no? Pero en el tema del ejército, puntualmente, creo que hay una urgencia, ¿no? De debate y justo de nombrarlo, ¿no? La historia del país como Estado-Nación, pero del siglo XX, es una historia donde el ejército tiene una fuerza impresionante que no ha sido reconocida, ¿no? En el trabajo que tú señalas, ¿no? Yo retomo una frase de un autor que no es que lo queramos traer y hacer gran referencia, ¿no? Pero bueno, la diremos, que es esta frase de México y la dictadura perfecta, ¿no? De Vargas Llosa. De Vargas Llosa, claro. Entonces, aunque él después se desdijo, pero creo que daba, o sea, es una buena provocación para reflexionar en qué es lo que tenía México, que compartía con otros escenarios de opresión, de violencia, dictatoriales en América Latina, ¿no? Y qué no. Y la fuerza del Estado, el autoritarismo, la concentración de poder es una de ellas, ¿no? Hay muchos elementos que efectivamente nos podrían llevar a pensar que era una dictadura perfecta, ¿no? Algo que a lo mejor a las generaciones de ahora no les haría sentido, ¿no? Pero el dominio absoluto de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Es otro momento. ¿Qué se podía hablar? ¿Cómo negabas? ¿Cómo ocultabas? ¿Cómo eliminabas, ¿no? La persecución? Y ahí el ejército tiene un papel preponderante. Hay múltiples estudios, ¿no? Que se han hecho desde el periodismo, desde la historia, pero que cuentan esto que ya señalabas, ¿no? Un país que fuimos experimento de los trabajos militares, los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Y que sin embargo, no forman parte de nuestra memoria colectiva y social, ¿no? No nos reconocemos como ese país, ¿no? Y ahí un gran elemento, digamos, a trabajar es precisamente ese silenciamiento, yo creo, oportuno, pensado, estratégico del papel del ejército en este país, desde el siglo pasado
hasta la fecha, evidentemente, ¿no? Y la urgencia de apertura, que es, creo yo, en un momento en el que nos estamos situando como país, ¿no? La demanda de, bueno, evidentemente justicia, de verdad, de memoria, pero de un hecho puntual que es la apertura de documentos, ¿no? Que tiene el ejército. Eso urge, sí. Finalmente, yo quería preguntarte algo de que tú mencionas en tu trabajo y ahorita ya lo planteas de cierta forma y es contundente. No conocemos nuestro pasado. Como sociedad no conocemos realmente lo que nos pasó. ¿Qué tanto riesgo? Y es ahí donde te pregunto la necesidad de recuperar esa memoria. ¿Se puede caer nuevamente en algo similar o ya no ves un parámetro, un escenario para caer en algo similar? Pero eso me llama mucho la atención, no conocemos nuestro pasado. Bueno, ahí hay como varias cosas que decir, creo. Uno es que son procesos, la construcción misma de la historia, de las memorias, son procesos sociales que se van reconstruyendo, ¿no? Que están en movimiento. En ese sentido, yo creo que es esperanzador, ¿no? O sea, hay luz al final del camino porque podemos estarlo trabajando, ¿no? No es que estemos condenados a no conocerlo, a repetir, ¿no? Creo que hay un trabajo colectivo social por recuperar, por rehacer, la palabra recuperación, ¿no? Siempre creo que puede causar un poco de ruido, ¿no? Pero por visibilizar ciertas memorias, historias, luchas, ¿no? La pregunta quizá ha sido, ¿por qué no lo conocemos, no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué políticas, ¿no? se ejecutaban y qué se puede hacer ahora para transformar eso? A mí, algo que yo quisiera señalar, ¿no? Es, creo que había un cruce de diferentes tipos de violencias y discriminaciones estructurales, ¿no? Para no conocer cierto tipo de pasado y de ciertos eventos y de hechos precisos. En la memoria social de este país, por ejemplo, el 2 de octubre está claramente identificado, ¿no? El halconazo también. ¿Por qué otras múltiples? Porque tristemente hay una lista larga de masacres, de violencias, ¿no? de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué es lo que nos, bueno, lo que ha motivado y lo que generó ese silenciamiento y ese ocultamiento, ¿no? Y yo creo que ahí sí, desde la política, pero también desde la sociedad, hay un cruce de violencias y discriminaciones, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de insurgencia que eran rurales, ¿no? También había urbanas, ¿no? Pero quiénes tenían más visibilidad y quiénes no, ¿no? En este país, desde mi parecer, ¿no? La insurgencia rural, las guerrillas rurales que tienen una larga historia, ¿no? De resistencia, de organización, de lucha, han sido invisibilizadas y un factor de discriminación a nivel histórico creo que es evidente, ¿no? Que no está presente, por ejemplo, en la insurgencia urbana, ¿no? O en los movimientos estudiantiles y que como sociedad nos hacen eco, a diferencia de movimientos rurales campesinos indígenas, ¿no? Bueno. Rocío Ruiz, antropóloga social, profesora del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Un verdadero placer platicar contigo aquí en La Octava. Al contrario, muchas gracias por la invitación. En esta guerra sucia que implementó el gobierno, desplegó múltiples prácticas como el encarcelamiento ilegal, te reitero, la desaparición forzada, la detención de familiares de guerrilleros, la tortura. Y esta última se les infligió lo mismo a hombres que a mujeres, acusados, por cierto, de ser guerrilleros o de brindar apoyo a estos grupos. Desde marcas, golpes, mutilaciones, hasta la introducción de objetos en el cuerpo. Fueron algunas formas que la tortura cobró en este episodio de la mal llamada Guerra Sucia. Seguimos, por supuesto, aquí en Revelaciones. Vamos a platicar ahora con Juan Carlos Mendoza Herrera. Él es hijo de Juan Carlos Mendoza Galós, desaparecido desde diciembre de 1980, participante, por supuesto, del comité Eureka. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, buenas noches aquí, a la espera de participar de tu programa. Muchas gracias. Hemos estado hablando de lo que es la guerra sucia, el impacto en las víctimas, cómo operó la narrativa por parte del Estado, esta intención de desaparecer incluso de la narrativa oficial, lo que es precisamente uno de los episodios más violentos en la historia de
de nuestro país. Y yo lo primero que te preguntaría, Juan Carlos, es, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura al ser hijo de una de las víctimas de desaparición? ¿Cuál es tu lectura de lo que fue precisamente la guerra sucia? ¿Cómo la entendemos en pleno año 2022? Bueno, primero que nada, yo creo que la clave está en lo que mencionaste, entender lo que son las narrativas como una forma de hacer política, de establecer una verdad histórica y una relación causal en el tiempo de lo que está sucediendo. Porque históricamente, tanto en Eureka como en Hijos, con el que en algún momento también participé, nos opusimos a la denotación de guerra sucia por muchas situaciones. Voy a retomar frases de otros compañeros. Por ejemplo, decir guerra es sucia, como si guerra no fuese ya suficientemente sucio. Claro. También establece una periodicidad, como si hubiera tenido un comienzo y un final, cuando ese periodo se caracterizó por cometer delitos de lesa humanidad que son continuados en el tiempo, y que además, al ser delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de personas, la tortura, etcétera, son delitos continuados, pero que además tienen una repercusión en el tiempo presente. Entonces, decir el periodo de la guerra sucia es suponer que esa serie de fenómenos y que en general esa forma de gobernar ya concluyó, que ya estamos en el análisis histórico, que ya podemos empezar a tomar perspectiva del tiempo y alejarnos como para el entendimiento más bien académico, cuando es un problema político, de gobernabilidad, de organización social, que está abierto, ¿no? Nosotros preferimos hablar del terrorismo de Estado, ¿no? De los mecanismos del terrorismo de Estado que evidentemente tuvieron ciertos momentos que históricamente se pueden enmarcar en lo que la mayoría llama el periodo de la guerra sucia, pero que en su expresión, tanto en su forma de cometerse como en el impacto en la sociedad, son muy presentes, y eso es importante. Creemos que que en el momento presente, una de las urgencias que tenemos como sociedad, no solamente yo como hijo de desaparecidos, sino yo como padre de un hijo y de una generación que está queriendo generar una nueva dinámica a la dinámica histórica que ha ocurrido en este país, es entender que mientras no resolvamos el que nuestra forma de gobierno históricamente se ha sentado sobre esos mecanismos del terrorismo de Estado y no le pongamos solución, entonces no hay manera de que avancemos hacia una transformación de ningún tipo o especie, ¿no? Como muestra un botón para concretar, para no ponerlo tan abstracto, ¿no? A ver, los mecanismos del terrorismo de Estado en este país fueron perpetrados principalmente por organismos que nacieron en el ejército, que vivían a la sombra del ejército y que usaban a la tropa, al ejército, porque eran mandos militares los que estaban en la DFS, el que participaban de la Brigada Blanca. Fue en los sótanos del campo militar número 1 donde se hizo el mayor centro de detención clandestina de este país. Pero para llegar a ese momento, la tropa y la forma de entrenamiento de los mandos medios y altos de las cadenas de mando tenía que ser de un absoluto desprecio hacia ese sector civil. Esa narrativa, esa forma de entrenar a la tropa se ha preservado en el tiempo. Eso es algo que observamos a pie, los que nos ha tocado el infortunio de hacer servicio militar o que hemos visto ahora con el ejército en las calles haciendo labores de seguridad pública. Hablas con ellos y hay una evidente desprecio a la vida civil. No se conciben como un pueblo uniformado, se saben parte de una élite económica, política, que actualmente no solamente ha dejado no pierde el poder, al contrario, gana más y se expande cada vez más y más el poder de este ejército, que es mismo poder que se asentó o tiene sus raíces en la perpetración de los crímenes de lesa humanidad que caracterizan al terrorismo de Estado, ¿no? Los pactos de silencio, las garantías de impunidad y ahora esta aparente nueva narrativa de querer hacer una especie de reconciliación instantánea, olvidando el curso histórico y sobre todo el enorme pendiente que es la justicia, y que mientras no se aplique la justicia y el Estado de Derecho, pues el ejército sigue siendo el mismo y cada vez con más poder, y deberíamos tener miedo ante esa aseveración todos, no solamente nosotros como familiares
de víctimas directas de este terrorismo de Estado, sino todos los que somos herederos de esa forma de gobierno. Carlos, tocas un tema fundamental, determinante, efectivamente, de esta mal llamada guerra sucia, y es estos sistemas, esta forma de operar, este terrorismo de Estado en contra de la población y su presencia en la actualidad. La forma como opera, por supuesto, en estados como Guerrero, como Chiapas, que es el estado más militarizado o uno de los más militarizados, sin tener una presencia criminal hasta hace años tan importante como para requerir la presencia de las Fuerzas Armadas de esa dimensión. Esta situación que nos planteas, estas estructuras que nos planteas, ¿qué tanto ves tú en la actualidad un deseo de despojarlas, de destruirlas, de debilitarlas, o simple y llanamente ves que es un periodo en el cual no se le quiere entrar para de una vez por todas cerrarlo, o por lo menos, como dices, tratar de que se llegue a la justicia, tratar de que se tenga que cambiar lo que se tenga que cambiar? Sí, mira, justo es una continuación de lo que te estaba comentando, mira. Bueno, por supuesto, es nuestra postura, es subjetiva, nos hemos dedicado como colectivo 40 años y más, tomando en cuenta el primer desaparecido allá en Guerrero del que tenemos registro, que es el maestro Epifanio Avilés, buscando y peleando, inicialmente por ser reconocidos como alguien que es muy legítimo, que busca a sus familiares, porque se jugaban la vida, bueno, mis abuelas, nuestras madres, en buscar a sus hijos, a sus parejas, a sus hermanos, en los años, sobre todo finales de los 70s, comienzos de los 80s, y de a poco hemos transitado de ser el por favor permítame buscar a mi familiar, a exigir a que se respete el Estado de Derecho, y en caso de que sean delincuentes, como siempre se nos intentó caracterizar, pues se respete nuevamente la legalidad y que sean presentados ante justicia y que tengan el derecho de enfrentar a su acusador. Pero más aún, nunca hemos tenido acceso a la justicia. Todas las estructuras políticas y de impartición de justicia del Estado siempre nos han buscado la manera de evitarnos, de hacer que no podamos acceder a ella. Por eso es que se ha tenido que buscar en el ámbito internacional, pero en este paso también hemos podido ser observadores de la historia desde otro punto de vista, y todo esto te lo digo porque creemos que muchas de las grandes dificultades para vivir en este país del tiempo presente hunden sus raíces en ello. Basta mencionar que, por ejemplo, algunos de los cárteles más importantes que funcionan hoy como Estado paralelo, nacieron de elementos del ejército, desertores con entrenamiento contrainsurgente de élite en otros países, ¿no? Nuevamente nacidos en esta escuela que replicaba el desprecio hacia la vida civil, y bueno, se dice hoy que son los menos, pero pues con esos poquitos fue suficiente para establecer este otro narcoestado paralelo. Pero si además a eso le sumas que hay una garantía de impunidad, de que no hay un corte, es que me pareciera de elemental entendimiento que si estás viendo que un determinado sector del Estado es una fuente de ingobernabilidad, de que se sienten por encima de las instituciones, que no respetan el Estado de Derecho, pues es elemental que si no lo reformas de raíz, si no le das un formato totalmente distinto que pasa por resolver los problemas que han dejado pendientes, es decir, que haya castigo a los perpetradores, tanto a los que dieron las órdenes como a los que materialmente secuestraron personas, contrario a toda regla, aún de guerra, ya que estamos hablando de guerra, aún en la dinámica de la guerra, ellos estaban perpetrando delitos de lesa humanidad, delitos punibles aún bajo la lógica de la guerra, aunque ahí no habría que abonar en ningún sentido a la teoría de los dos demonios, que ahora está de moda, parece ser, la están resucitando. Y en lugar de enfrentar ese pasado presente, ese pasado continuado hasta el día de hoy, lo que haces es ponerle un curita y darle poder
justamente a esa estructura que está podrida de raíz, ¿no? Dice el señor presidente que hay pueblo ahí. Bueno, pues también el pueblo es corrompible, ¿no? Y también el pueblo puede ser enajenado, ¿no? Sobre todo el que se diga yo solo obedecí órdenes no lo hace una mejor persona, porque esas órdenes implicaban el cometer un delito no contra mí como familiar, no contra mi papá como víctima directa, sino contra toda la humanidad, ¿no? Y bueno, pues tinta ha corrido de por qué son delitos que se deben clasificar como tales, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos convencidos. Nuestra lucha ha crecido de ser una reivindicación de devuélvanme a mi familiar, pasando por un hagan justicia en nombre de la generación presente y futura, a un llamado desesperado de necesitamos transformar este país ahorita. Sobre todo ahora que se habla de narrativas de golpe, pues yo les puedo dar buenos ejemplos de qué pasa cuando los militares empiezan a tomar decisiones en el ámbito político y económico en este continente nuestro, ¿no? Entonces, creo que nuestra lucha ha crecido y nuestra desesperación por ver que no se está atendiendo la demanda de justicia, de memoria, de identidad, para también reconocer que como país venimos de esa historia todos, y que por el contrario se quiere tapar, pues eso es una olla de presión que nos va a llevar a un problema mucho más grave, insisto, ya hoy en día más motivados pensando por las generaciones presentes y futuras, ¿no? Mi querido Juan Carlos Mendoza, de verdad que ha sido un placer escucharte y platicar contigo aquí en Revelaciones. Agradecemos mucho el espacio, ¿no? Siempre estamos buscando un lugar donde ser escuchados, que luego no hay muchos, pero bueno, siempre estamos atentos, te agradezco. Los responsables de las acciones del terror ordenadas y ejecutadas no han sido juzgados, no han purgado una condena que pueda darnos un halo de justicia. Las imágenes colectivas sobre este periodo tienen un común denominador, sí, el ejército mexicano, como el medio para reprimir los movimientos sociales, sindicales, agrarios, indígenas y estudiantiles en nombre de la seguridad y la paz. ¿Para qué? Para proteger a México de las amenazas extranjeras. Es muy importante aclarar que si bien en las décadas de los 60s y 70s había simpatía ideológica con algunos movimientos políticos como el comunismo, socialismo, teniendo como contexto el triunfo de la Revolución Cubana, en México las condiciones de desigualdad y pobreza, la represión, el incumplimiento de los ideales de la Revolución Mexicana y el fin del milagro mexicano en términos económicos eran realmente el escenario perfecto para el descontento social. Pero el discurso institucional disfrazó su fracaso con la lucha en contra de la amenaza comunista. Y ahora vamos con Alicia de los Ríos, precisamente, quien también va a abordar con nosotros este tema de la guerra sucia. De entrada, Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, buenas noches, gracias a ustedes, gracias por la invitación. La guerra sucia, Alicia, un impacto en las familias, un impacto en las víctimas. ¿Cuál es tu lectura que le das a esta época en donde el Estado, la violencia del Estado, aplicó tácticas verdaderamente terroríficas, desde la desaparición, la tortura, todo ello? ¿Cuál es el impacto que tiene en tu vida y sobre todo cuál es la lectura que le das tú a este episodio? Bien, mira, el impacto que tiene en mi vida sobre todo es reconocerme como hija de una pareja de dos jóvenes que ambos en diferentes lugares y casi de manera simultánea intentan transformar su realidad más cotidiana, que era el movimiento estudiantil, por ejemplo, ¿no? Los espacios estudiantiles donde ellos querían participar para transformaciones democráticas, les es imposible hacerlos por los medios de la huelga estudiantil, de las planillas, ¿no?, que contradecían las asociaciones oficiales estudiantiles. Entonces, identifico a estas generaciones jóvenes como generaciones que quieren intervenir en la política pública, quieren intervenir en la toma de decisiones y les es negado, ¿no?, por un Estado bastante autoritario, un Estado corporativo, un Estado cerrado en términos de participación política, que no sea el priismo, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, va a haber organizaciones radicales. Mis padres son parte de estas organizaciones radicales que, sin embargo, tienen una respuesta desproporcionada, ¿no? Es decir, el Estado mexicano
que sostiene a su vez que busca guardar la seguridad nacional de un país, pues emplea todos los recursos nacionales, legales, es decir, humanos, de instalaciones, financieros, para desplegar un plan contrainsurgente que ya no nada más va a poner a disposición a los insurgentes frente a las autoridades, sino que los va a llevar a un plan de exterminio. Ese punto, por ejemplo, mi querida Alicia, un plan de exterminio, porque en todos lados hablaba obviamente de golpes de estados, hablaba de dictaduras, y en México se vendía esta idea de un país pacífico, pero como bien señalas, una pareja que intentaba cambiar esas cosas, que era parte de una generación que de una manera u otra se da cuenta que el sistema no funciona y que hay que cambiarlo, y que recibe a cambio una acción violenta por parte de ese mismo Estado. Sí, pues, o sea, en nuestro país, entre la década de los 60 y de los 80, ¿no? Hay un abanico de insurgencias. Esto lo tendría que entender el auditorio, ¿no? Para nosotros es muy común porque yo formo parte de comunidades de historiadores que de por sí estamos inmersos en el estudio de esta época, ¿no? Pero había un abanico de insurgencias, insisto, tanto democráticas, abiertas, populares, como clandestinas o semiclandestinas, ¿no? No podemos decir que personas como mis papás, Enrique y Alicia, ¿no? Ellos eran combatientes de una militancia radical, ¿no? Eso es importante también aclararlo. Mi padre es muerto en combate, por ejemplo, es una forma en que se trastoca mi vida, y nosotros, la familia Pérez Mora, por ejemplo, que él era Enrique Pérez Mora, la familia, mi abuela, mis tíos, ellos renuncian, por ejemplo, a denunciar la muerte de mi padre, porque lo entienden que es una muerte de un militante comunista, ¿no? Un revolucionario, un militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. En el caso de mi mamá es diferente, ¿no? O sea, también mis abuelos sabían que era una militante de la Liga. Sin embargo, insisto, esta estructura de contrainsurgencia que echa mano al presupuesto y a los recursos de la nación para combatir a estas organizaciones políticas de izquierda, despliegan una serie de prácticas ilegales, ilegítimas, digamos, como argumentando que lo están haciendo por el bien del país, ¿no? Para salvar al país de estas amenazas. Y entonces, en vez, justo como están argumentando una legalidad, ¿no? Que están salvaguardando el Estado de Derecho, lo que ellos hacen es romperlo, ¿no? Al tener campos campos militares clandestinos donde eran conducidas estas personas después de ser detenidas ilegales. Es decir, aunque argumentan defender el Estado de Derecho, en realidad lo estaban rompiendo completamente, ¿no? Ellos debieron de haber puesto a disposición a quienes pensaran que eran transgresores de la ley. No lo hicieron, los exterminaron. Pero, ¿cuál es en este marco histórico, pues voy a apelar a tu expertise histórica, ¿qué lugar tiene en la historia de México la Liga? ¿En dónde ubicas a la Liga en la historia de México? Mira, la Liga va a ser de las guerrillas, lo que se conoce como las guerrillas de la década de los 60, que eran sobre todo, estaban nacidas de territorios, por ejemplo, campesinos, ¿no? De territorios como tenemos el Grupo Popular Guerrillero, que se va a conocer en el intento de asalto al cuartel de Ciudad Madera el 23 de septiembre, justo de ahí se retoma el nombre de la Liga. La Liga va a ser un colegiado, digamos, una organización nacional que intenta
confederar, unir a todos estos grupos regionales, tanto campesinos como estudiantiles, que forman parte de este abanico de insurgencias. Entonces, bueno, la Liga es como una organización confederada de diferentes grupos regionales. ¿Cómo la podemos pensar? Bueno, es una organización en esa primera etapa bastante heterogénea, porque, insisto, reúne a esta serie de grupos regionales que son del sur, del centro y del norte. Son bastante diferentes este grupo, ¿no? Y me parece que ese periodo es como el que conocemos más, pero que en realidad nos dice poco de lo que después fue la Liga, ¿no? Sobre todo esta Liga que va a resistir mucho el plan contrainsurgente del Estado mexicano, que empieza a partir del 74, 75, la Liga se funda en el 73, 1973. Ha sido como muy icónica la fecha de su fundación, el lugar de su fundación, pero era un plan que ya tenía un proyecto que tenían Raúl Ramos Zavala, por ejemplo, ¿no? Un joven economista de Monterrey, un proyecto de Diego Lucero Martínez, un joven ingeniero de acá de Chihuahua. Esa primera etapa, ¿no?, de la Liga se va a dirimir entre el 74 y el 75, y es justo donde el proyecto se convierte en un proyecto sobre todo más enfocado al trabajo con los trabajadores, con la clase obrera, y es el que va a subsistir hasta principios de la década de los 80, ¿no? Ese proyecto de Liga, encabezado por la Brigada Roja, es quien va a tener mucho más actividad, digamos, en la calle, ¿no? Más actividad en las fábricas, pero también va a tener un saldo bastante considerable de muertos y desaparecidos, personas muertas y desaparecidas. Mi querida Alicia de los Ríos, yo quiero de verdad agradecerte estos minutos, esta lectura para Revelaciones. No, al contrario, muchísimas gracias, perdón por la prisa, no, de repente es una historia como muy compleja, pero sí tendríamos que entenderla, pues, con esto me gustaría terminar nada más, tendríamos que entenderla como un proyecto de una generación o de varias generaciones juveniles, enmarcada en la Guerra Fría, por supuesto, internacionalmente, pero también de un Estado bastante autoritario, ¿no? De un Estado que no les permite participar en la política real. Totalmente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, saludos. Yo soy Jesús Escobar Tobar, gracias por acompañarnos aquí en Revelaciones y como siempre un gusto, como siempre un placer.